Muy buenos días a todas y a todos. Procedemos, como bien os acabo de comentar, a grabar la sesión e iniciamos esta 10ª sesión del Obradoiro de Competitividad en el sector vitivinícola, Digitalización e Industria 4.0, que cuenta con el apoyo de IGAPE, con la intervención de la presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense, Marisol Novoa. Hola, María. Que no te oía mucho a ti. Vale. Sí, ya te escuchamos. Vale. ¿Empezamos entonces ya? Sí, cuando quieras. Sí, vale. Hola, pues muy buenos días a todos y a todas y gracias por conectaros a esta jornada. Sobre un taller sobre la digitalización en la industria 4.0 para el impulso de proyectos tractores de competitividad en el sector vitivinícola. Este taller lo llevamos a cabo gracias al soporte del IGAPE. Aprovecho para saludar en primer lugar a Norberto Penedo, director del área de competitividad de este organismo, que nos acompaña en esta 10ª sesión de hoy. También intervendrá Eduardo Seisdedos, experto en modelos de negocio más sostenibles y responsables. A través de esta exitosa iniciativa, la CEO desarrolló 10 sesiones semanales en las que las propias bodegas participantes han ido seleccionando aquellos aspectos que más necesitan para poder llevar a cabo una transformación hacia el escenario digital en el que ya estamos inmersos, o también han escogido otros temas novedosos para incorporar a su gestión. Precisamente hoy tendrá lugar la 10ª y última sesión y en los 2 meses y medio que ha durado, los profesionales del vino han podido abordar diversos temas de interés como las visitas virtuales y experiencias enoturísticas online, el marketing digital internacional o la solución DataWine de telemetría para bodegas, el ahorro energético a través de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo, la guía de ecodiseño para el sector, la digitalización administrativa mediante la firma y factura electrónica o los servicios y oportunidades que ofrece el ámbito de digitalización de la red Enterprise Europe, principal red de apoyo de empresas promovida desde la Comisión Europea. Este obradoiro cierra el ciclo de sesiones con la presentación de las ayudas a la digitalización y a la economía circular por parte de Norberto Penedo, director del área de competitividad, como ya he dicho, del IGAPE, mientras que de la mano de Eduardo Seisdedos, consultor de 4/3 Sostenibilidad Estratégica, abordaremos de manera sencilla los conceptos básicos para el cálculo de la huella de carbono de la organización, facilitando una solución gratuita para cada bodega para que pueda calcular su huella de carbono y, si lo desea, registrarla en el Ministerio para la Transición Ecológica y obtener su sello cálculo. Eduardo es formador y experto en el desarrollo de proyectos enfocados a estrategias de sostenibilidad. Es también, forma parte también dentro de la información no financiera o certificaciones como B Corp y es además colaborador habitual de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo. Profesor del Máster de Gestión de Desarrollo Sostenible y durante 2 años fue investigador en un proyecto europeo de economía circular en esta misma universidad. Hoy hablará sobre el cálculo de la huella de carbono en organizaciones, otra de las ramas en las que ha desarrollado proyectos en el sector agroindustrial y de servicios. Tenemos la convicción y además la certeza por comentarios de las bodegas participantes de que esta iniciativa ha sido de un enorme aprovechamiento para ellas y por eso esperamos que sea este un punto seguido en vez de un punto y final del proyecto y que podamos seguir este formato para ayudar en la digitalización del tejido productivo de la provincia. Hemos cumplido con el objetivo marcado al inicio, que era el facilitar a las empresas de este sector soluciones tecnológicas específicas y vías de colaboración para llevar a cabo la implementación de herramientas digitales colaborativas que además puedan optar a ayudas a la digitalización. Esto sobre todo en una actividad tan fundamental en Ourense que cuenta con 4 de las 5 denominaciones de origen vitivinícolas de Ourense. Es por ello que estamos ya trabajando en iniciativas concretas como el proyecto agrupado con cuenta individual en Anchor Store para vender en mercados europeos a través de Marketplace. Os avanzaremos también información al término de la sesión con la intención de programar una próxima jornada de presentación de los resultados e iniciativas que desarrollaremos vinculadas a este obradoiro de digitalización e industria 4.0 en el sector vitivinícola. Y cedo ya la palabra a Norberto Penedo. Muchísimas gracias a todos por participar. Norberto, muy bien, buenos quieras... días. Muchas gracias a todos. Gracias, Marisol. Pues bueno, yo creo que conectamos bien, ¿no?, en esta última sesión del obradoiro, con lo que, bueno, os voy a presentar así muy brevemente, que son básicamente 3 líneas de... Voy a compartir pantalla.
si me lo permite el anfitrión. Ya está, ya tienes los permisos, Norberto. Vale. Entonces, a ver qué tal la veis, porque, bueno, siempre aquí como en mi pantalla tengo muchas ventanas. ¿Veis la presentación? No, perfectamente, Vale, sí, muy sí. bien. Bueno, pues entonces, nada, simplemente eso, aprovechando precisamente que estáis en la última jornada del Obradoiro, pues yo creo que vamos a conectar bien con las ayudas que en este momento están en las ultimísimas fases de tramitación y que, por desgracia, no antes, pero espero que a lo largo de este mes se publiquen, ¿no? Todas ellas, las 3 que os voy a presentar, que son 3 iniciativas básicamente de digitalización, que ya conocéis, que es la continuidad del los obradoiros y ayudas a la digitalización para este año 2022, y luego 2 líneas nuevas que son las soluciones avanzadas para el desarrollo de la economía circular, que como veo conecta perfectamente, además con lo que contará seguramente Eduardo en su presentación. Y luego una muy concreta porque, bueno, pues es un desafío que tenemos, es el seguir avanzando en la función, mejorar la función logística de las empresas a través de la logística avanzada y sostenible. También es una línea que tenemos en este momento en los últimos trámites para publicarla lo más rápido posible, que ya vamos un poco tarde, pero bueno, eso. Entonces, básicamente, en Obradoiros a digitalización, pues ya como vosotros, como CEO, sois muy activos en este tipo de iniciativas, de talleres, que realmente, bueno, yo creo que están funcionando realmente bien, porque sirven para concienciar a empresas, en este caso vuestro del sector vitivinícola, de todas las posibilidades que ofrece la digitalización, y no solo la digitalización, porque efectivamente la digitalización, el binomio actual de la digitalización y la sostenibilidad, pues tienen que ir juntos, tienen que ir de la mano, y entonces, bueno, pues nosotros precisamente vamos a seguir con estos obradoiros de digitalización, porque creemos que están cumpliendo una función muy interesante para luego preparar a las empresas para proyectos de digitalización más o menos avanzada en función de su situación. Por lo tanto, sacaremos la convocatoria, seguramente ya, con 400.000 euros, como casi todas las convocatorias de obradoiros, y bueno, ya las conocéis, son espacios de encuentro entre empresas para soluciones tecnológicas y vías de colaboración para proyectos de implementación de herramientas digitales, bueno, pues o más complejos o un poco menos complejos en función de la situación de cada empresa, y los talleres han de servir un poco pues para eso, para concienciar de todas las posibilidades que tiene la digitalización y para situar a cada cual en su lugar y hacer, digamos, luego el proceso de implantación de soluciones digitales, pues más a su medida, ¿no? Ese es el objetivo. La subvención se mantiene en un 100% hasta un 25.000 euros de coste en régimen de minimis y bueno, y es como siempre, organismos intermedios de carácter empresarial que promuevan estos talleres para un mínimo de empresas. Y suponemos que se publicará, ya te digo, no, más pronto que tarde a lo largo de este mes. La otra sublínea es la línea de las ayudas precisamente a la digitalización, en la que, bueno, pues muchos de los que hayáis pasado por los talleres pues tenéis la oportunidad de presentar vuestro proyecto, ¿no? Es una línea en concurrencia competitiva, por lo tanto, en función del nivel del proyecto, pues o tendrá o no tendrá la ayuda, eso es así. Salimos este año con 5 millones, que es lo que pudimos consignar para esta línea, con una previsión básicamente de 12 millones, porque una media de 40% de ayuda. Esta línea, como siempre, os contaré las únicas novedades que hay, porque es una línea tanto dirigida a pymes individuales para su proyecto particular como a agrupaciones en proyectos colectivos. Y esas agrupaciones en proyectos colectivos serían los proyectos prioritarios dentro de la competencia, ¿no? Dentro de la lista de competencia. Pero, con todo, nunca hay tantos proyectos colectivos que no se puedan apoyar un buen número de proyectos individuales. Y pues, fundamentalmente, pues prescribimos lo que veníamos prescribiendo. Implantación de soluciones para el soporte digital de procesos de una empresa o interconexiones digitales de procesos entre una empresa y todos sus procesos empresariales o entre 2 o más empresas en proyectos colectivos, ¿no? Y los apoyos son los de siempre, menos cuando utilizamos el marco temporal, que era nos permitía ser un pelín más altos, pero bueno, volvemos a lo que nos permite la normativa europea, las inversiones materiales e inmateriales, en equipos, en software y
y colaboración externa estaría en el nivel del 50%, y las inversiones materiales e inmateriales en el 25-35% en función del tamaño de empresa. 25% si es pequeña y 35% si es grande. Y esta línea lo que tiene es que la ayuda, en caso de conseguirla, no es de hasta el 25 o hasta el 35, sino que es del 35 o del 25 en función del tamaño de empresa y del 50% a las asistencias técnicas y colaboraciones externas. Novedad, la única, pues esa última línea que veis ahí abajo. Perdona. Habíamos observado en las diferentes convocatorias que en ocasiones competían proyectos muy dispares. Muy dispares pues por volumen. Pues estábamos comparando a lo mejor proyectos de 20 o 25.000 euros con proyectos de 700 u 800.000 euros. Entonces, bueno, evidentemente no hay competencia. Es claramente esos proyectos más gordos, pues evidentemente tenían mayor puntuación. Entonces, lo que vamos a hacer, aprobar en esta ocasión, en esta edición, es 3 tramos de competencia entre sí. Los proyectos de menos de 50.000 euros tienen un presupuesto asignado a priori para competir entre ellos. Los que están entre 50 y 120.000, otro presupuesto para competir entre ellos, y los de más de 120.000 euros pues compiten entre sí por otro tramo de competencia presupuestaria. Lógicamente, si en alguno de los tramos quedase presupuesto libre, alimentaría los tramos siguientes, ¿no? En el caso de que, bueno, pues todos los proyectos, imaginémonos que de menos de 50.000 no agotasen el presupuesto, pues entonces el presupuesto restante está previsto que se alimente a los otros 2 tramos. Pero bueno, nada más. Cualquier pregunta al final pues me la podéis comentar, me la podéis hacer, sin duda. Entramos ya, porque no hay mucho más que decir, en obradoiros y ayudas a la digitalización, en las 2 líneas nuevas. La primera es el tema de la economía circular, que es una asignatura que creemos que las empresas deben empezar a caminar sobre ella. Entonces hacemos una línea de incentivos. Vamos a aprobar en esta ocasión con 1,5 millones de euros para ver cómo responden las pequeñas y medianas empresas. Nuestra financiación es de FEDER y son los últimos flecos del 14-20, y el tramo que tenemos nosotros de FEDER es solo para pequeñas y medianas empresas, no podemos apoyar a las grandes empresas, pero bueno, hacemos unas líneas de competencia en este caso, la implantación de soluciones para la circularización de procesos, básicamente en la industria, aunque no solo en la industria, donde, bueno, se puedan hacer ahorros de recursos naturales, agua, energía, disminución en la generación de residuos o de desechos y convertir los residuos en recursos. Básicamente, esos son los paradigmas de la economía circular. Como veréis, de un modo bastante rápido, estas bases, tanto la de economía circular como la de logística avanzada y sostenible, tienen como 2 vertientes importantes. La primera, que prescribimos bastante qué significa, cuáles son los ámbitos, el abanico de actuaciones que podrían integrar un proyecto de implantación de soluciones de economía circular. Es un abanico que pretende ser también un poco, pues, evangelizador o de crear conocimiento, aunque sin lugar a dudas, seguramente en ediciones posteriores que tengamos un poco más de margen, que en este caso no lo tenemos por las condicionantes del FEDER 14-20, pues seguramente acompañaremos también a estas ayudas de los obradoiros o talleres, porque creemos que también serían muy propicios los obradoiros para preparar proyectos en materias tanto de economía circular como de logística avanzada y sostenible. Pero en esta ocasión salen directamente las ayudas y no los talleres por una cuestión de tiempo y de margen de ejecución de los proyectos. Aquí, igual que en las demás líneas, van a ser proyectos o bien colectivos que son muy importantes en la economía circular, que se pueden generar sinergias muy importantes entre empresas para un proyecto de mejora y de circularización de procesos, y también proyectos individuales de cada pyme para sí misma, ¿no? Y el tipo de ayudas va a ser muy plano para que, bueno, eso cualquiera de las líneas va a tener el mismo tipo de apoyo. Va a ser inversiones, básicamente en este caso, en sistemas de medición, maquinaria para reciclaje in situ o bien colaboraciones externas, y sería pues lo mismo, lo que nos permite la normativa europea, 25-35% para inversiones, 50% para asistencia técnica, colaboración externa del proceso. Os voy a detallar rapidito lo que prescribimos fundamentalmente en economía circular. Básicamente lo dividimos en 3 ámbitos posibles de actuación. Cualquier proyecto puede tocar uno más o varios de todos estos ámbitos.
y no solo de uno de los 3 subcapítulos que tenemos divididos, sino que puede tocar temas de reducción del consumo de recursos, puede tocar temas de reducción de la generación de residuos en el proceso o reducción de su peligrosidad o la facilitar la reutilización, valorización y reciclaje, y puede tocar temas del análisis del ciclo de vida del producto. Es decir, un proyecto no tiene por qué estar en uno concreto de estos sitios, sino que puede tocar diversos ámbitos dentro de que todo lo que prescribimos en esta ocasión para actuaciones de economía circular. Luego, pues eso, dentro del punto 1, pues hablamos tanto de la reducción del consumo de recursos naturales, materias primas o semielaborados, procesos de reducción de su consumo, mejora de la eficiencia energética. Nunca vamos a entrar en lo que son fuentes de alimentación, ni generación eléctrica, ni generación energética, que eso no es nuestra competencia, pero sí en sistemas de mejora, de control y por lo tanto de ganancias en materia de eficiencia en el control de la energía, monitorización y control de procesos y, que nos va a hablar también Eduardo, por lo que he oído, medición, monitorización y reducción y medidas para la reducción de la huella de carbono y de la huella hídrica en las empresas. En el punto 1. En el punto 2, tanto la reducción o reutilización de residuos o subproductos como su clasificación y valorización de los mismos, o materias de diseño y desarrollo, tanto en materia de envases y embalajes más eficientes, ecoeficientes, y ecodiseño en general para la reducción de consumos e insumos y la reutilización o reciclaje, ¿no? Concebido ya desde el diseño de los productos. Y en el punto 3, pues temas del análisis del ciclo de vida, pues fundamentalmente serían materias más intangibles, ¿no? Materias más de asistencia técnica para la incorporación de criterios de sostenibilidad en las compras, o bien para el análisis real del ciclo de vida e implantación de estrategias de diseño sostenible basados en ese principio de cuna a cuna, ¿no? De que los productos nacen y una vez que acaban tienen que volver al principio para otro proceso productivo, ¿no? Fundamentalmente el principio cuna a cuna que rige un poco la economía circular. Y nada, los gastos subvencionables, pues fundamentalmente lo dividimos para hacer luz, aunque realmente lo que son inversiones van al 25-35 y lo que son asistencias técnicas al 50, decimos qué tipo de gastos se admiten. Fundamentalmente en materia de inversión, tanto sensores, equipos y sistemas de medición, monitorización, seguimiento y control de parámetros productivos y ambientales, como hardware y software inteligente para los procesos de información, ¿no? Hay un punto que es la inversión en nueva maquinaria, pero eso está exclusivamente reducido para la reutilización o reciclaje in situ de residuos producidos en los procesos de la empresa. Es decir, este no es un proyecto de apoyo a la implantación de maquinaria y bienes de equipo, salvo que se utilicen maquinarias y bienes de equipo para la reutilización in situ, remanufactura de subproductos o residuos en la propia empresa, evitando, pues no solo reduciendo los residuos, sino convirtiendo in situ los residuos en recursos. Y además evitando, pues otro de los temas que siempre es positivo para la economía circular, que es evitar la exportación, o sea, la explotación in situ de esos residuos o recursos o subproductos, pues elimina también la exportación, que siempre es más o menos contaminante. Bueno, pues ese es un poco el objetivo de esa reutilización in situ y en ese caso que haya una remanufactura in situ de subproductos o residuos, ahí sí entraríamos incluso en maquinaria y bienes de equipo para ello. Y luego, en general, colaboraciones externas, lógicamente adecuadas para los proyectos, de carácter tecnológico, de diseño de procesos o productos eficientes, de temas organizativos, asistencia técnica en general para el ecodiseño, para la ingeniería de los procesos, para la adaptación o parametrización de las soluciones de software, consultoría y servicios, siempre que tengan sentido y estén directamente relacionados con el proyecto. O sea que yo creo que, bueno, es un poco el esquema general en materia de gastos y de tipo de apoyo, y lo único que prescribe una serie de actuaciones específicas, en este caso de economía circular, y en el caso de logística avanzada, que voy rapidito para que no comer mucho tiempo, pues en el ámbito de la logística, que es una función que afecta no solo a las empresas logísticas, que también, sino también a todas las empresas, básicamente las empresas industriales y, como no, los bodegueros, en el que el peso de la logística es fundamental, ¿no? En su proceso productivo y en sus costes. Por lo tanto, bueno, la logística es un tema que parece muy peculiar, pero la verdad es que es muy extensivo y muy necesario su optimización en casi todos los sectores de la economía.
Y entonces, bueno, también vamos a probar con una primera línea con 1,5 millones, a ver cómo responden las pequeñas y medianas empresas para proyectos de mejora de su función logística. Lo mismo, en este caso son desarrollo e implantación de soluciones avanzadas para transporte, almacenamiento y puesta a disposición de productores y consumidores, tanto de materias primas como de componentes, semielaborados o productos finales. ¿Qué buscamos? Buscamos reducciones de costos, reducciones de plazos de entrega, del impacto ambiental o mejora de los servicios de distribución y entrega, ¿no? Tanto en proyectos individuales como en proyectos colectivos, en los que también la eficiencia logística en un proyecto colaborativo entendemos que puede ser muy positiva y muy productiva. Y básicamente trabajamos en lo mismo, colaboraciones externas con carácter general al 50%, hardware, software e inversiones para la digitalización y automatización de procesos al 25-35% en función del tamaño de la empresa. 25 para medianas, 35 para pequeñas. También son bases bastante prescriptivas. ¿Prescriptivas de qué estamos hablando cuando hablamos de logística avanzada y sostenible? Pues hablamos, en este caso, lógicamente no somos exhaustivos, pero sí somos prescriptores de qué se puede hacer o qué puede afectarnos a nosotros materias de mejora en la logística. También en 3 ámbitos, en la digitalización y automatización, en la de procesos y aplicaciones y en la virtualización y analítica de datos. Fundamentalmente, como veis, es una línea muy combinada de digitalización y sostenibilidad en el ámbito de la logística. Y lo mismo que os decía en economía circular, cualquier proyecto puede tocar múltiples de estos espacios. Múltiples. No es necesario que sea un proyecto de digitalización para la automatización o robotización de los procesos logísticos, sino que puede tener eso y cosas de otras partes, puede tener la combinación que sea, lo único que sí, que tiene que responder a uno o varios de estos ámbitos de actuación. Y ya os digo, muy prescriptiva. En el ámbito de la digitalización y automatización, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar de automatización y robotización de procesos logísticos, de carga, descarga, almacenaje, transporte, distribución, geolocalización o sensorización para control de ubicaciones, los fines, pues trazabilidad, vigilancia, localización, tanto de cargas como de contenedores, como de los propios medios de transporte, que es muy importante. La aplicación de nunca podremos apoyar los activos móviles y los activos de transporte exterior, pero sí los interiores, aplicaciones de vehículos autónomos y elementos auxiliares para automatizar operaciones de transporte interno o carga y descarga. Implantación de componentes o equipos en elementos de transporte exterior que optimicen las capacidades de carga o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en los vehículos. Y la aplicación de métodos alternativos para el aprovisionamiento y distribución en cascos o zonas de difícil acceso, cascos históricos, zonas de difícil acceso, soluciones pues, que puedan mejorar la distribución en zonas que tienen restricciones de acceso, difícil acceso. En el caso de los procesos y aplicaciones, pues, ¿qué abanico abrimos? Pues desarrollar e implantar procesos de logística inversa, recuperación con reciclaje de materiales de envasado, empaquetado o cualquier otro utilizado en la preparación de las mercancías para el transporte y distribución. Desarrollo y adaptación de contratos inteligentes o gestión de información, incluso, no necesariamente, pero incluso utilizando metodologías de cadena de bloques, de blockchain. La implantación de APIs colaborativas y de intercambio de datos, o también los estudios de viabilidad, caracterización e ingeniería para la creación o ampliación, que sería interesante para Galicia y sería básicamente, seguramente en proyectos colectivos, lo que sea creación o ampliación de hubs o de micro-hubs logísticos, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de la puesta en marcha, sino los estudios de viabilidad, caracterización e ingeniería necesarios para estar en condiciones de crear algún tipo de hub o micro-hub logístico. Y en el ámbito de la virtualización y analítica de datos, pues abrimos el abanico de la aplicación de realidad virtual aumentada a los procesos, la aplicación de algoritmia y analítica de datos en los procesos logísticos, la optimización de operaciones de carga y descarga, la simulación y virtualización de los procesos y la monitorización y propuestas de reducción de huella de carbono en el transporte y distribución de mercancías. En fin, lo que se hace es abrir un campo amplio para que las empresas puedan saber, puedan empezar a pensar en qué podrían hacer en todo este ámbito de trabajo, tanto en economía circular como en logística avanzada y sostenible. Y los gastos subvencionables también los definimos un poquito en 3 ámbitos, aunque realmente estamos hablando de inversiones o de asistencias técnicas. Pero eso sí,
Las asistencias técnicas, colaboraciones externas, lo mismo, de carácter tecnológico organizativo, para lo mismo, adaptación, parametrización de soluciones, consultoría, cualquier trabajo necesario para la ejecución de los proyectos. Luego, con carácter general, en inversiones apoyamos la adquisición de software estándar o licencias de uso de propiedad industrial o intelectual incluso. Y en el caso de inversiones materiales o inmateriales, pues tienen que ser activos nuevos. No se contempla ni el acondicionamiento, ni la adquisición de inmuebles, ni los de mobiliario, los medios de transporte, pero sí cualquier otro tipo de inversión, siempre y cuando estemos trabajando en un proyecto que toque la parte de digitalización y automatización. Este concepto de gasto resulta aplicable a proyectos en los que se contemple uno o varios de los ámbitos de actuación incluidos en el punto 1 que visteis antes, de digitalización y automatización. ¿Por qué? Bueno, porque también el hardware, digamos, de la parte de virtualización, que también serían, oye, pues gafas de realidad aumentada o este tipo de gadgets, lo consideramos hardware y eso podría entrar independientemente de que no esté en el apartado 1. Pero lo que son otro tipo de inversiones, pues en robots, en máquinas, en carretillas elevadoras o yo que sé, cualquier otro tipo de activo, tendría que ser en la digitalización o automatización de los procesos. Y bueno, para que sepáis que esto saldrá pues en verano, como no puede ser de otra forma, y oye, pues es un anticipo que os hago. Creo que tanto la Confederación como por las empresas que estáis hoy aquí, pues también podéis servir de relé para poner en antecedentes de que, oye, esto está a punto de salir, saldrá en un mal periodo, pero creo que es una buena oportunidad para dar continuidad a mucho de lo que hayáis aprendido en los obradoiros y otras cosas que no habiéndolas aprendido en los obradoiros, pues os puedan hacer luz estas líneas de ayuda. Y por mi parte, nada más y nada menos. Muchísimas gracias, Norberto. Muchísimas gracias a la presidenta de la CEO y al director de área de competitividad del IGAPE por acompañarnos y además, en este caso, Norberto, anticiparnos ya estas ayudas de digitalización y sostenibilidad del IGAPE, que bueno, como vamos a avanzar ahora a continuación, ya estamos trabajando sobre ellas. Entonces, bueno, aprovecharemos también para hablar un poco antes de darle paso a nuestro... Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, porque yo no sé qué me... ya lo tengo aquí yo. Vale, listo. Bueno, pues como decía, que antes de dar paso a nuestro invitado, sí que recordaros que tanto el Obradoiro como la iniciativa Conecta Ourense, con la que ya todos conocéis y estáis familiarizados, pone a vuestra disposición un equipo de profesionales para acompañaros en este proceso, no solo de transformación digital, con el objetivo de acelerar este proceso y, como sabéis, tenéis a vuestra disposición para incluso hacer ese test de madurez digital, sino que además para este aprovechamiento de estas ayudas que nos acaba de presentar Norberto y para ofrecer un acompañamiento individualizado en la tramitación de las mismas. Por lo tanto, a partir de hoy, ya sabéis, vamos a empezar a trabajar de forma individual con cada uno de vosotros. Vamos a intentar, como os voy a avanzar ahora en estas 3 líneas colaborativas que ya estamos trabajando, buscar ese encaje en alguna de estas ayudas que, bueno, anticipamos, Norberto, que creo que alguna probablemente pueda tener encaje tanto en las ayudas de digitalización como en la de economía circular. Entonces, bueno, avanzaros, como os decía, os voy a poner por delante otro nuevo desafío, centrado sobre todo en avanzar en estas líneas de trabajo que ya hemos definido en estos obradoiros y para aprovechar estas ayudas. Hablamos en primer lugar de las experiencias enoturísticas virtuales, que ya además están al alcance de todas las bodegas participantes en el obradoiro, es decir, de forma que las bodegas que están participando en este obradoiro puedan disponer de esa visita virtual, pero queremos dotarla de más funcionalidades a través de catas virtuales y enriquecerla todavía más si cabe esta experiencia. Por eso además hemos lanzado un taller formativo de forma que todos los participantes puedan adquirir la práctica necesaria para el manejo también de estas soluciones, porque al final las soluciones tecnológicas tienen que ir acompañadas también de esta formación para que todos podamos utilizarlas de la mejor manera posible. También nos avanzaba la presidenta en su presentación que estamos trabajando en un proyecto agrupado con cuenta individual para vender en el marketplace B2B europeo Anchor Stall, que os lo presentaré al finalizar la sesión. Os compartiré con vosotros un vídeo de presentación como avance de lo que será la presentación de resultados. Otra de las iniciativas, que esta sí que encajaría más con la parte de economía circular sobre la que seguimos trabajando, es el programa de sostenibilidad para el impulso del desarrollo sostenible, con la intención de acelerar también la transformación sostenible y crear valor a largo plazo.
Este programa consta de una primera fase de sensibilización seguido con un itinerario de 5 píldoras formativas y reuniones de acompañamiento para la puesta en marcha de las acciones de transformación sostenible. La primera píldora versará sobre sostenibilidad medioambiental y se centrará principalmente en la huella de carbono y la huella hídrica, mientras que la segunda píldora nos centraremos en el modelo de negocio y por lo tanto abordaremos aspectos claves de la economía circular, la tecnología, la gobernanza, el relevo generacional y las alianzas. Hoy ya nos hemos anticipado a todo esto y por eso contamos con Eduardo Seisdedos, experto en estas temáticas, para que nos inicie en el cálculo de la huella de carbono. Por lo tanto, voy a dar paso ya al invitado, Eduardo, para después seguir avanzando con todas estas iniciativas que os acabo de trasladar. Oye, María, os tengo que dejar porque tengo una cosa ahora a las 10. Sí, lo sé. La verdad es que me da un poco de pena porque me gustaría escuchar a Edu, pero bueno, ya supongo que después aterrizarán aquí los proyectos y los veremos. Sí, y además aprovecho, Norberto, porque vamos a hacer una jornada de presentación con todos estos resultados, tanto los resultados como estas iniciativas que al final esperamos materializar. Por lo tanto, sí que trabajaremos ya en una sesión de presentación en septiembre, y cuando digo septiembre casi no me atrevo a decirlo porque coincide con plena campaña en el caso del sector vitivinícola, pero seguro que entre todos ajustamos una fecha para poder hacer esa presentación. Muchísimas gracias por tu colaboración, como siempre. Venga, hasta Un luego. saludo. Buen día. Buen día. Eduardo, cuando quieras puedes tomar la palabra y así hacernos esa presentación sobre el cálculo de la huella de carbono. Muy bien, pues muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias también a la CEO y al IGAPE, lo primero por organizar estas sesiones de trabajo que estoy seguro que han sido interesantísimas, todos los temas que habéis trabajado y que además, tal y como ha comentado Norberto, pues no es que sea en el futuro, es que son en el presente. Tanto digitalización como sostenibilidad es presente hoy en día. Os voy a compartir mi pantalla, me decís si lo veis o si hay algún tema por ahí. A ver, perdona, que lo quiero poner a pantalla completa. Venga, yo creo que a ver si lo vamos a poder ver a pantalla completa. ¿Lo veis a pantalla completa? Perfecto. Sí, Eduardo, perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, pues vamos ya directamente a la temática, que es hacer una pequeña introducción a lo que es el cálculo de la huella de carbono en las organizaciones. Esto puede ser un tema muy complejo o se puede, digamos, simplificar de alguna manera en algunos casos. Entonces vamos a dar las pautas, unos conceptos un poquito generales. Y en la segunda parte lo que veremos, lo que presentaré es una herramienta, una calculadora que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica, que se puede descargar gratuitamente, es una hoja Excel, y que ayuda mucho en el cálculo de la huella de carbono de las organizaciones. Simplemente por poner contexto, seguro que habéis oído hablar del efecto invernadero. El efecto invernadero per se no es una cosa mala. De hecho, es una de las razones o la principal razón por la que hay vida en la Tierra. Es la existencia de una atmósfera que retiene parte de la energía del Sol, pues hace que se mantenga nuestro planeta a una temperatura óptima y que por tanto pueda existir el agua en forma líquida y que se pueda mantener una temperatura adecuada para la vida, ¿no? Aquí lo que nos tenemos que imaginar, la atmósfera es como un invernadero, ¿no? Como una capa que permite que entre parte de la energía y evita que se escape toda la energía después de rebotar contra el suelo. Eso está muy bien, el efecto natural, pero ahora imaginaros que dentro de este invernadero, es decir, en nuestro planeta, pues empezamos a desarrollar unas actividades que hacen que aparezcan partículas que lo ensucian por dentro.
Entonces, la radiación del sol sigue entrando, sigue rebotando, pero cada vez sale menos. Entonces, cada vez hace más calor. ¿Cuáles son estas actividades? Pues principalmente son actividades muy recientes en relación a los miles de años que llevamos sobre la Tierra y que tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, gasolina, carbón, gas natural. Son actividades que empezaron con la Revolución Industrial, es decir, hace 300 años. Con la quema de este tipo de combustibles principalmente, se generan lo que llamamos gases de efecto invernadero y es la principal razón por la que, digamos, esta capa se ensucia, ¿no? Por decirlo sencillamente. La consecuencia, seguro que estáis hartos de escucharlo en medios de comunicación, pues es el incremento de la temperatura respecto, y siempre se toma esta referencia respecto de niveles preindustriales, ¿no? Antes de la revolución industrial o de la invención de la máquina de vapor. ¿Cuál es el problema principal? Que no tenemos una solución a día de hoy de cómo limpiar nuestro invernadero particular. No llegamos al techo. Y además, cada vez que emitimos, las partículas se mantienen durante siglos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues por una parte, prepararnos para adaptarnos a las nuevas condiciones de vida en las que estamos abocados, o, bueno, al mismo tiempo, tratar de disminuir, producir menos gases de efecto invernadero, o ya hay también proyectos tecnológicos para captar parte de los gases que hay, aunque, bueno, todavía no son grandes soluciones. Pero vamos al lío. ¿Qué es la huella de carbono de una organización? Pues es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos tanto por efecto directo como por efecto indirecto que provienen del desarrollo de las actividades de una organización en un periodo de tiempo determinado. Como hemos visto, estos gases son la principal causa del cambio climático. Aquí empezamos ya a entrar en conceptos interesantes. Directo e indirecto. Es decir, hay una parte de los gases que provienen de nuestra actividad que se desarrolla con medios propios o sobre los que la organización tiene un control directo, es decir, puede gestionar directamente. Pero al mismo tiempo hay otros que forman parte de elementos de su cadena de valor en los que bien por adquisición de servicios, bien adquisición de productos, tanto de nuestros proveedores, digamos aguas arriba, ¿no? De los que nos entregan insumos, como de nuestra cadena de distribución, a lo mejor no tenemos esa capacidad de gestión o esa capacidad de control. Los gases de efecto invernadero, normalmente lo que tenemos en la cabeza es el dióxido de carbono, el CO2, pero bueno, pues también es muy importante el metano o el óxido de nitrógeno o los gases fluorados o algunos que están derivados del azufre, ¿no? Todos estos, como vamos a ver ahora, se transforman o se relacionan a una única unidad que es el CO2 equivalente, ¿vale? Por poder comparar y por poder agregar unos a otros y poder tener un resultado. Vamos a profundizar un poquito más en directas e indirectas, pero lo vamos a profundizar en modo alcance, ¿vale? Cuando hablamos de alcance, estamos hablando de cálculo en alcance 1, cálculo en alcance 2 o cálculo en alcance 3. El alcance 1 y el alcance 2 es el mínimo que debemos calcular cuando estamos, valga la redundancia, calculando nuestra huella de carbono. Es lo mínimo que tenemos que considerar. Es decir, no podemos decir a alguien que hemos calculado nuestra huella de carbono solo en alcance 1. No, tiene que ser mínimo alcance 1 y alcance 2. El alcance 1 es el directo. Eran las actividades que veíamos anteriormente como directas. Es decir, sobre aquellos elementos sobre los que la empresa tiene un control directo, una gestión directa. ¿Qué tiene que ver? Pues sobre todo, principalmente, con el uso de combustibles fósiles. Toda la maquinaria, todos los elementos de nuestra organización
en los que tengamos un control directo, pues coches, furgonetas, máquinas, etc., en los que usemos combustibles fósiles, lo vamos a tener que incorporar. La propia actividad agrícola genera unos gases de efecto invernadero. Eso por procesos biológicos que veremos, los reseñaremos luego muy someramente, pero que sobre todo tienen que ver con el uso de fertilizantes o con el uso en el que se gestiona la tierra. Y luego los gases fluorados son sobre todo los sistemas de refrigeración. Pues si tenemos en una oficina, tenemos aire acondicionado o tenemos algún sistema que necesite líquido refrigerante. Eso, a grosso modo, sería el alcance 1. El alcance 2, que ya sería indirecto, tiene que ver con la electricidad adquirida. Es decir, imagino que estaréis conectados a la red eléctrica y tendréis un suministrador de electricidad. Bueno, pues como para la generación de esa electricidad también se generan gases de efecto invernadero, no lo voy a llamar norma, pero los procedimientos de cálculo sí que indican que hay que incorporar hay que considerar esa actividad, ese alcance. Y luego tenemos el alcance 3, que es el alcance, digamos, un poquito, es el alcance difuso, es el alcance realmente donde hay mucha complejidad. No es habitualmente, no es obligatorio, y es decir, en todas estas metodologías recomiendan calcular el alcance 3 en la medida en la que se conocen datos, en la medida en la que se tiene facilidad para incorporar esta parte. Y es verdad que cada vez más las empresas se están preocupando más de ir incorporando actividades de su cadena de valor para ver cómo inciden en su huella de carbono, pero es complicado. Es complicado porque hace falta mucha trazabilidad, mucha transparencia en toda la cadena de valor. Hace falta conocer actividades que, como están fuera de la gestión directa de la empresa, a veces es imposible conocer. Entonces, el alcance 3 se recomienda tratar de profundizar y aunque no sea de una manera completa, sí que según vayamos teniendo información, que vayamos incorporando pequeñas partes de ese alcance. Como os decía antes, tiene que ver pues, con actividades aguas arriba, es decir, de insumos relacionados con nuestros insumos o nuestros proveedores, como con logística de distribución, con los viajes que podamos tener pues, nosotros o nuestra plantilla relacionados con la actividad, siempre que no sean medios propios controlados por la empresa. Es decir, aquí no se consideraría, si tú coges el coche de la empresa y te vas a visitar a un cliente, eso estaría considerado dentro del alcance 1 porque es un medio directamente controlado por la empresa, pero si tú te vas a una reunión a Madrid en tren, ese viaje se podría considerar dentro de alcance 3. O, digamos, si tienes plantilla, pues el desplazamiento diario de su casa al centro de trabajo se consideraría dentro de alcance 3. Y luego, pues otras actividades que pueden estar externalizadas. Es bastante complejo, la verdad, esta parte. Algunas cuestiones importantes a la hora de calcular. Tenemos que definir límites, como os podéis imaginar. Tiene que haber un límite temporal, que habitualmente es un año y normalmente es el año natural anterior al año en el que estamos. Es decir, nosotros ahora podríamos estar calculando la huella de carbono de la organización de 2021 o tomar el periodo que queramos, puede ser el periodo fiscal que tenga la empresa o lo que sea, pero habitualmente es un año. Es importante definir la estructura de la organización, es decir, a veces puede haber varias sociedades, a veces puede haber colaboraciones, a veces puede haber actividades que estén externalizadas que con más o menos, mayor o menor grado de dependencia. Es decir, tenemos que reflexionar y tenemos que ver
cuál es la estructura organizativa para a partir de ahí ver sobre qué ente o sobre qué unidades vamos a calcular la huella de carbono y por lo tanto vamos a tener que recopilar la información y los datos. Y luego, por último, tenemos que definir el alcance, los límites, perdón, de nuestros procesos. Esto es sobre todo importante para reflexionar y dibujar el mapa de procesos de la actividad y para identificar esos puntos en los que se pueden producir emisiones. El trabajo de reflexión previo es muy importante para que luego podamos considerar todos los elementos en los que se pueden emitir gases. Bueno, al final es hacer un diagrama en el que por un lado pongamos los procesos y por otro lado podamos ver estos a modo de ejemplo, ¿vale? Una vez que tenemos definidos los límites, que sabemos el tiempo, el periodo en el que lo vamos a calcular, la estructura, los procesos, pues aquí empezamos ya con lo que sería el cálculo propiamente dicho. Inicialmente con la recopilación de datos. Aquí es interesante y suele ser muy necesario tener o hacer un inventario de maquinaria, que tengamos claro cuáles son los elementos en los que realmente podemos tener fuentes de emisión de gases. Vamos a tener que recopilar también, como veremos a continuación, facturas, o vamos a tener que recopilar esas fuentes de información que nos den datos para poder calcular. Pues si necesitamos saber, como hemos visto antes, que la electricidad consumida pues, forma parte de uno de los alcances, vamos a tener que recopilar todas las facturas del año anterior e sumar los kilovatios hora que hemos consumido en el año. O si tenemos vehículos propios o tenemos máquinas diésel, pues necesitaremos tener todas las facturas que nos digan cuántos litros de gasoil utilizamos el año anterior. Hay por un lado esa recopilación de la información de la actividad, ¿no? De la cantidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de ciertos elementos de la actividad. Y por otro lado, y ya entro en cuál es la teoría, la forma, digamos, simplificada en la que se calcula, necesitamos la información sobre los factores de emisión. Es decir, porque para tener el resultado del cálculo, lo que hacemos es multiplicar esa cantidad por un factor de emisión que lo que nos va a decir es la cantidad de CO2 equivalente que se emite. La buena noticia es que estos factores de emisión, que a veces es complicado encontrarlos, en la calculadora que vamos a ver después están y están actualizados a 2021. Esto es importante porque los factores de emisión varían a lo largo del tiempo, varían de año a año. De hecho, había hablado con María, estábamos pendientes un poco de fijar esta sesión, pero hemos esperado que se publicaran los factores de emisión del año 2021. ¿Para qué? Para que ya la calculadora estuviera actualizada y que los datos, cuando metamos la información, pues ya se correspondan con lo que, digamos, es el año 2021. Los factores de emisión los suele actualizar el Ministerio para la Transición Ecológica en mayo o junio. Este año ha sido finales de mayo, principios de junio, y la calculadora la han sacado un poquito más tarde. Entonces, bueno, pues es importante eso, ir recopilando esa información. Y lo que os decía antes, al final se transforma todo en una única unidad, independientemente del gas que sea, que son las toneladas o los kilos de CO2 equivalente, ¿vale? Para poder comparar. Consideraciones importantes o muy importantes. Los resultados son inciertos hasta cierto punto. Es decir, aunque, como veáis, el resultado es un número y os van a salir 532,3 toneladas de CO2 equivalente, no es un resultado exacto.
¿Por qué? Porque vamos a tener incertidumbre en la medición de la actividad. Es decir, porque a lo mejor no tenemos unos datos exactos o en ciertas cosas no tenemos la factura y lo que hacemos es un prorrateo, una estimación. O a lo mejor el proceso no está cuantificado o a lo mejor estamos haciendo una hipótesis. Entonces, hay incertidumbre y tenemos que ser conscientes de que cuando calculamos la huella de carbono nos estamos moviendo en unas horquillas. Hoy no vamos a entrar, pero hay una forma de calcular también cuál es esa incertidumbre, ¿no? Y decir, pues mira, mi resultado es 510 toneladas, pero podría estar entre 430 y 620, ¿vale? Nos tenemos que mover en unas horquillas. Tenemos que tener muy claro siempre las hipótesis que hemos realizado y lo que hemos considerado. ¿Por qué? Porque si de un año al siguiente cambiamos esa hipótesis o incorporamos un nuevo elemento a la medición del alcance, nos van a salir datos que en realidad no son comparables. Entonces, tenemos que, sobre todo cuando queramos comparar año a año, tenemos que tener muy claro en qué hipótesis y qué alcances y qué cuestiones hemos considerado en un año y cuáles en otro. Y esto me lleva al tercer punto, que también es muy importante, y es lo que nos gusta a todas las empresas, que es compararnos con otros. Pues aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque no conocemos la base de cálculo y las hipótesis que han considerado otras empresas para hacer su cálculo. Entonces, nosotros a lo mejor estamos, imaginaros, incluyendo en nuestra huella de carbono el traslado de nuestra plantilla o cuando va nuestra plantilla a trabajar, y otra empresa no lo está considerando y entonces ellos nos dicen, no, yo tengo 200 toneladas y dices, oh, pues yo tengo 400. Ya, pero es que no estáis considerando lo mismo, ¿no? Entonces, ojito con las comparaciones con pares, porque o tenemos muy claro y conocemos las tripas y sabemos exactamente qué es lo que han considerado, qué factores han considerado, qué alcances han considerado, o puede haber, o estaremos comparando peras con manzanas. Suele ser importante o interesante que nos sirva como indicador de gestión interna, ¿vale? Evaluación interna, es decir, yo me comparo con la huella que tenía en 2020, con las mismas hipótesis, los mismos alcances, pues ¿qué he tenido en 2021? Pues tanto. Y suele ser muy interesante hacer esa comparación relativa, es decir, que puede ser también en función o de las hectáreas que he cultivado, porque a lo mejor un año cultivas 10 hectáreas y al año siguiente pues tienes 12 hectáreas, o incluso por la producción, ¿vale? Para también tener ese indicador. Es decir, necesitamos múltiples o varios indicadores para ver cómo es nuestro desempeño, no solamente el valor absoluto. Ahora vamos a ir a la calculadora, pero bueno, ahora os pondré el enlace. Este es digamos, lo que os vais a encontrar dentro de la calculadora de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica, que vais a ver que hay para descargar un Excel y un PDF que tiene un pequeño manual, pero que es bastante completo con instrucciones para cada uno de los pasos. La hoja Excel tiene también ayuda o va definiendo las cosas, pero si preferís tenerlo en un documento aparte, tienen un PDF que está bastante bien. Y otra de las cuestiones que os quería comentar antes de pasar a la calculadora. El Ministerio tiene un sello que reconoce a aquellas empresas que calculan su huella de carbono. Esta calculadora que tienen está homologada, por decirlo de alguna manera, como forma de calcular la huella de carbono de organizaciones como la vuestra, ¿no? que son pymes o micropymes. Es decir, si vosotros calculáis la huella de carbono de la organización con esta calculadora, podéis presentar la información
con algún otro dato que piden, que podéis ver en esta web, que os he pasado también ahora en el chat. Y os darían el sello que podéis poner pues, en vuestra información corporativa, en vuestra página web si tenéis, o donde consideréis. Tiene, digamos, tres niveles, no sé si niveles, pero tres diferenciaciones. Una primera que sería cálculo, es decir, que tú has calculado tu huella de carbono pues, del año 2021, del año 2014, del que sea, y te has fijado unos objetivos de reducción, entonces en ese caso te darían, estaría en oscuro esta parte de cálculo. Tiene cálculo y reduzco, que esta lógicamente tendría que ser al año siguiente de haber presentado el cálculo en el que has cumplido algunos de esos objetivos de reducción que te habías marcado. Y entonces tendrías estas dos partes y o tendrías, por ejemplo, compenso. Cuando has compensado partes de esas emisiones, compensar básicamente es desarrollar proyectos que eviten o que funcionen como sumideros de carbono. Pues has realizado una plantación que va a estar no sé cuántos años y que eso hace que se compense parte de las emisiones que has generado en un año. O bien que tengas las tres en un año, pues puedes decir, pues yo he calculado, he reducido respecto al año anterior y además he compensado parte de mis emisiones. ¿Vale? Este sello es gratuito y el proceso no es demasiado complejo cuando se utilizan pues eso, herramientas como las que ellos proponen o cuando en algunos casos pues, hay un evaluador externo. Pero en vuestro caso, utilizando esta herramienta sería suficiente. Y nada más, bueno, luego os dejo también mis datos. Vamos con la calculadora, que yo creo que es lo más interesante. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión, me vais comentando. Os voy a poner, aprovecho y os pongo en el chat. No sé dónde puedo, aquí. Sí, si puedes mejor, Eduardo, te lo agradecemos. Si no, Sí, perfecto, gracias. Ahí estaría el acceso. Yo preferiría que no la descarguéis ahora para no perder la parte de la explicación. Y después ya... Aquí la cosa es que brujuleéis vosotros. El chat lo he perdido ahora, no sé dónde... Ah, está aquí. Perdón, no lo veía. Y esta sería el enlace a donde está el tema del registro, ¿vale? Venga, pues vamos con ¿veis la calculadora ahora, no? Sí, perfectamente. Vale, es una hoja Excel. Es una hoja Excel que es más o menos sencilla. Es decir, no os penséis que vais a tener que hacer cálculos. Es simplemente vais a tener que introducir la información aquí. Está pensada de manera que tú puedes navegar, ¿vale? Está programada, por decirlo de alguna manera. Es decir, si os fijáis, aquí sale ya la manita. Tiene distintas partes y aquí se explican pues, que tiene algunas celdas, depende del color, pues que tenéis que introducir un dato numérico o hay un desplegable o lo que sea, ¿vale? Iríamos, pues lo primero, datos generales de la organización. Pues es importante, pues yo que sé, bodega, CEO. Año de cálculo, seleccionamos, hay desplegable 2021. Es importante poner el año de cálculo, lógicamente, porque así va a coger los factores de emisión que os decía antes del año que se corresponde. Y es importante poner la provincia porque dependiendo de la ubicación geográfica, pues puede haber diferencias. Tipo de organización, sector, pues agricultura, tipo de organización, pues aquí podemos poner que es una pyme. No tenemos datos de años anteriores. Aquí podríamos poner datos de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 para poder ver el cálculo o poder ver la evolución. Si no tenemos datos, pues lo dejamos a cero. El año que viene, cuando volvamos a calcular, pues ya sí que tendremos datos y podremos meter. Superficie. Pues vamos a suponer que tenemos, yo qué sé, 15 hectáreas. Producción. Aquí a lo mejor me podéis ayudar vosotros con los datos, pero no sé, 120 toneladas podría ser de producción anual.
en 15 hectáreas. No sé, más o menos, ¿eh? Por poner un número. Si pongo alguna burrada en los datos, digamos, de producción y demás, me decís, ¿eh? Tendríamos ya, digamos, los datos iniciales. Aquí lo segundo que tiene es una hoja que lo llaman hoja de trabajo, es decir, por si queréis ir apuntando esas cuestiones que decíamos, ese inventario o esos datos que fuéramos recopilando. Podéis utilizar esto o podéis utilizar el sistema que queráis. Datos de cultivo. Aquí ya veis que estamos en Orense, que es lo que hemos dicho antes, y aquí pues vamos a decir que tenemos, imaginaros, un pazo, lo llamamos pazo 1, y tipo de cultivo, pues aquí buscaríamos, seleccionaríamos viñedo. Hemos dicho que teníamos 15 hectáreas y habíamos dicho que teníamos 120 toneladas. Aquí nos lo piden en kilo. Ojo con las unidades, ¿vale? 120.000. ¿He puesto 120.000 o he puesto un cero de más? 120.000, sí, verdad. Vale. Y ya empezamos con datos más técnicos. ¿Qué es lo primero que nos pregunta? Por el nitrógeno aplicado. Pues si utilizamos, aquí podemos tener distintos elementos, ¿no? Nos va a pedir nitrógeno aplicado, si aplicamos enmiendas calizas, y qué hacemos con el residuo. Aquí esto tiene que ver sobre todo si lo quemamos o no lo quemamos, o lo dejamos que se descomponga en el sitio, lo recogemos o qué hacemos. Entonces, pues aquí vosotros sabréis más, porque esto ya tiene que ver más con la técnica de la propia gestión que hagáis del terreno. Pero pues vamos a suponer que, no tengo ni idea, igual pongo una burrada, pero perdonadme, pues que aplicamos estiércol sólido que viene de una granja avícola que tenemos en las inmediaciones o que nos da y que pues aplicamos, no sé, 50.000 kilos al año. Podemos poner o bien la cantidad, digamos, directamente de estiércol y entonces ya te dice la proporción de nitrógeno que de media en la provincia tienes el estiércol de gallina, o bien si nosotros conocemos la cantidad de nitrógeno que hemos aplicado, porque hemos hecho ensayos o por lo que sea, pues directamente pondríamos aquí el dato. ¿Ves? Si os fijáis, ahora mismo están en naranjita, con los salmón, tanto este como este. Si nosotros aquí ponemos un dato, el otro se nos queda bloqueado, ¿vale? Es decir, ya se habría introducido por esta celda. Si lo quitamos, pues no sé, aquí vamos a dejar los 5.000 kilos. Si aplicáis enmiendas calizas o si quemáis, hay una parte, un porcentaje del residuo que se quema, pues yo que sé, aquí voy a poner un 2%, bueno, pues ya está, lo vais poniendo, digamos, vuestros datos. Es interesante que brujuleéis un poco con la calculadora porque así sabéis qué datos necesitáis y qué datos necesitáis recopilar del año anterior. Con lo cual, nosotros aquí habríamos metido ya nuestra información relativa al cultivo. Con esto ya empezamos la calculadora y nos empieza a dar algunos resultados con los datos que hemos metido. ¿Y qué nos dice? Pues que derivado de la gestión o de la aplicación de estiércol al terreno, pues ya tenemos 500 kilos de CO2 equivalente. De estos, pues hay una parte que viene de esto y otra parte que viene de emisiones indirectas de óxido de nitrógeno. Y de la quema de residuos, pues hay otro porcentaje. En total, pues tenemos 700 kilos. ¿Vale? Como no hemos puesto nada de fertilizantes sintéticos, aquí no tenemos nada del desglose, pero aquí tendríamos el desglose. Esto es una hoja de resultados, ¿vale? Donde podemos ir viendo. Esto también es interesante, no solo para calcular el año anterior, sino que también nos puede servir para hacer proyecciones de qué pasaría si. Es decir,
Si nosotros decimos, ostras, y si yo en vez de aplicar fertilizante sintético de este tipo, con este porcentaje de nitrógeno, aplico esta cantidad de gallinaza que tengo aquí cerca o que puedo conseguir, ¿cómo repercutiría eso en las emisiones? Entonces, podemos jugar también para hacer estimaciones y tomar decisiones, ¿no? Que también es interesante. Con esta parte cubriríamos parte de las emisiones de alcance 1, es decir, que están directamente gestionadas por la organización. Pasaríamos a otro elemento de alcance 1, que sería el consumo de combustibles fósiles. Y en este caso, aquí la calculadora, si os fijáis, lo divide en dos: instalaciones fijas o vehículos y maquinaria. Es decir, instalaciones fijas o elementos móviles. También os digo una cosa. Esto no deja de ser una estructura de cálculo. Es decir, la herramienta que no nos haga perder el norte y que no nos haga perder el objetivo final, que es considerar todos los elementos que pueden producir emisiones. Es decir, si en un momento no sabes si eso se puede considerar como fijo o es móvil, o lo pongo aquí o lo pongo allá, da igual. Ponlo en un sitio y listo. O sea, lo importante es que aparezca. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles lo tenéis que poner dentro de lo que es alcance 1, pero no hay problema porque esta calculadora solo considera alcance 1 y alcance 2, con lo cual no va a haber problema. Pero no os volváis locos con si lo pongo aquí o lo pongo allá, o esto no concuerda exactamente, o en mi caso no tengo este vehículo, no sé qué. Que aparezca el dato de consumo y que aparezca el tipo de elemento que es. En este caso, que estamos combustible en instalaciones fijas, bueno, pues lo mismo, pues aquí pondríamos, yo qué sé, tanque, finca 1. No sé, imaginaros que en el tanque, que en la finca 1 tenéis un depósito. Bueno, pues lo ponéis, o tenéis un elemento, o tenéis una caldera en una de las instalaciones. Pues decís si es agrícola o no es agrícola, decís el combustible que utiliza, ¿vale? Del desplegable, pues gasóleo C, gasóleo B, o si es gas natural, pues imaginaros que este es de gasóleo B. Al elegir, fijaros que se ha desplegado el factor de emisión, aquí los tenéis puestos, factores de emisión, con lo cual ya está actualizado 2021. Y aquí decimos que hemos utilizado en la caldera de la finca 1, pues en el año, pues yo qué sé, 8.000 litros. Es importante que os fijéis en las unidades, ¿vale? Aquí hay algunas que están en litros, otras que están en kilovatio, en kilos. Es decir, es muy importante que comprobéis las unidades en las que os están pidiendo el dato. Y con esto, pues iríais incorporando todas las instalaciones fijas que tenéis. Por eso os decía que es muy importante hacer esa reflexión sobre los procesos y es muy importante tener ese inventario con las instalaciones, y necesitaríais recopilar, pues, para cada uno de esos combustibles o para cada uno de esos elementos de esa actividad, pues la cantidad que habéis utilizado en el año anterior. Esto normalmente se hace por facturas, ¿vale? Es la forma más sencilla. Iríamos metiendo los distintos elementos. Una cosa de lo anterior, antes de que me lo salte. Fijaros que aquí pone instalaciones fijas no sujetas a las obligaciones. Hay un apartado B que pone sujetas a las obligaciones establecidas en la ley. Vosotros estáis en el A, ¿vale? No sujetas a las obligaciones de la ley, porque esta parte se corresponde con actividades industriales. Os las definen. Bueno, igual están definidas en el PDF, pero son calderas, turbinas, pero aquí estamos hablando de grandes industrias, con lo cual olvidaros de esta parte, estaríais en el A.
Vehículos y maquinaria, pues volvemos a lo mismo, pero para la parte de móvil, la parte de vehículos. Aquí debemos poner todos los que son vehículos propios o vehículos que gestiona directamente la empresa. Es decir, si tenéis un vehículo alquilado, se consideraría, o en renting, o en leasing, o en lo que sea, se consideraría dentro de esto. Es decir, porque hacéis vosotros la gestión del vehículo, porque habéis tomado además la decisión de qué vehículo es y el combustible pues lo controláis y lo pagáis vosotros. Entonces, pues aquí pues iríamos también eligiendo turismo, furgoneta, camión, ciclomotor, pues lo que tengáis, pues un turismo. Por ejemplo, imaginaros pues que este es, yo qué sé, pues es gasolina y que utilizáis 35.000 litros al año. Pues lo mismo. Y os ha aparecido aquí el factor de emisión y ya lo tenéis. Si tenéis un tanque en el que, como tienen algunas empresas que desde donde distribuyen o surten a las dos o tres furgonetas que utilizan, pues sin problema ponéis depósito. Aquí da igual lo que pongáis, furgonetas, pues decís lo que es, pues en este caso B7, por ejemplo, diésel, y son 10.000 litros. Pues 10.000 litros, ¿vale? Es decir, tratad de simplificar, no os volváis locos con esa parte. Y con esto iríamos incorporando cada uno de los elementos de los que dispone la empresa y que utiliza. El 7. Ah, no, perdón, que voy muy rápido. La forma de calcular que yo os recomiendo para el transporte para los vehículos es esta, por litros. ¿Por qué? Porque habitualmente en empresas es la forma más sencilla de tener los datos, porque vosotros vais a poder tener esas facturas o recopilar esos tickets cuando echéis gasolina. Entonces, los litros es mucho más sencillo. La calculadora permite introducirlos o hacer el cálculo de una manera diferente también, y es seleccionando o introduciendo aquí el modelo de coche, indicando los kilómetros que has recorrido en el año y buscando dentro de una base de datos del IDAE, que aquí en la misma calculadora está el enlace, digamos, el factor de emisión de ese vehículo en concreto. Es decir, de ese vehículo, cuando digo vehículo, hablo de un modelo de un año determinado, que es como los clasifica el IDAE. Entonces, tendríais que buscar vuestro modelo y ver los gramos de CO2 por kilómetro que emite ese coche. Entonces, vosotros podéis decir, bueno, pues yo tengo este coche y recorro 20.000 kilómetros al año. Pues buscáis, metéis manualmente este dato y os sale. Aquí lo que ocurre muchas veces es que dicen, no, es que yo el vehículo lo utilizo para fines particulares y para la empresa. Bueno, pues esto entra dentro de lo que muchas veces, lo que os decía antes, que era la incertidumbre. Porque aquí vais a tener que hacer una estimación y vas a tener que decir, pues yo el 80% lo utilizo para la empresa y el 20% a modo particular. Pues va a ser una estimación. El año que viene a lo mejor te fijas un poquito más, ¿no? Y dices, pues mira, pues voy a mirar un mes tipo, o voy a contar y voy a ver cuántos kilómetros puedo hacer. O mira, lo utilizo normalmente para hacer estos recorridos. Pues son X kilómetros y ya está, y calcular. Es decir, hay veces que vamos a tener que estimar, y de ahí la incertidumbre. Y de ahí lo que os decía antes de que apuntéis esas hipótesis. ¿Por qué? Porque luego, si no, comparar un año con otro es difícil, porque si un año le has dedicado más tiempo a uso particular que a uso empresarial, pues no, estamos comparando cosas diferentes. Y luego aquí tenemos una segunda parte que se refiere a maquinaria. Ahí estábamos con vehículos y aquí dentro de maquinaria tenemos también dos formas de cálculo. Podemos tener maquinaria forestal y operaríamos de la misma manera poniendo el tipo de combustible y la cantidad de combustible que utiliza
yo qué sé, tractor. O bien permite hacer también ese cálculo de las emisiones de la maquinaria por tarea, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos llevar ese control de las tareas que realizamos. Pues aquí te permite poner pues, qué tipo de apero hemos utilizado, te dice pues, textura de suelo, profundidad, si es baja, alta. En la guía define un poquito más esto, pero suele ser complicado, porque dices, pero ¿dónde estoy? ¿Estoy en este punto o estoy en este? Vuelvo a lo de antes, incertidumbre, ¿no? Y necesidad de apuntar la hipótesis en la que nos hemos basado. Dentro de este mismo, si vamos a por la parte de tareas, pues trabajos de abonado, siembra, cultivo, tratamiento con fitosanitarios, trabajos de recolección, pues lo mismo. Si he utilizado alguna segadora, pues en vuestro caso, pues no sé si habría alguno de estos o habría que poner otros. Mi recomendación o la forma más sencilla, habitualmente, litros de combustible, porque eso es mucho más fácil de controlar y de medir. Y no creo que sea el caso, pero la calculadora incluye también si la empresa dispone de otros medios propios, como puedan ser pues, ferroviario, marítimo o aéreos. Insisto, sobre lo que tiene el control. Es decir, si tuvierais un tren para transportar, pues fuera propio, pues lo tendríais que incorporar aquí. No creo que sea el caso. Punto número 7, ahora sí. Lo que habíamos hablado antes de refrigerantes. Los refrigerantes, sobre todo, caso de si en alguna oficina o en alguna sede de la organización tenéis aire acondicionado, suele ser lo principal. ¿Esto cómo se mide? Cuando hagáis el mantenimiento, cuando os hacen el mantenimiento, si os tienen que recargar algún gas fluorado, los que se utilizan para la refrigeración, con esa factura o ese albarán. Es decir, pues viene el técnico y dice, pues he tenido que recargar. Aquí tiene todos los tipos, eso lógicamente os lo tendría que decir la empresa que os hiciera el mantenimiento y decir, pues es este, y ha tenido que meter 100 gramos. Eso significa, si han tenido que incorporar 100 gramos, significa que ha habido una pérdida de 100 gramos en el año anterior, ¿no? o en el periodo desde la anterior revisión. Dices, ya, 100 gramos es poquito. Sí, pero es que los gases fluorados tienen un poder calorífico miles de veces superior al de la molécula de CO2. Es decir, aunque parezca una cantidad muy pequeña, es un poder calorífico muy, muy alto, ¿vale? Entonces, es importante considerarlo. Y con esto tendríamos incorporadas las emisiones del cálculo de alcance 1. Emisiones de proceso que también podrían entrar dentro de alcance 1, en vuestro caso son las agrícolas, ya las hemos visto antes, porque no sois productores industriales, con lo cual el 8 quedaría vacío. Si tenéis energía renovable podéis poner aquí, simplemente a modo de reflejarlo en el cálculo, pero lógicamente la energía renovable, si tenéis paneles, no emite. Y ya iríamos con el alcance 2, que es las emisiones indirectas por la compra de electricidad. Aquí, lo que os decía antes, necesitáis saber cuál es vuestro suministrador y cuál es la cantidad de energía que habéis consumido en el año anterior. Y aquí es muy sencillo. Simplemente elegiríais del desplegable pues vuestra comercializadora, pues yo qué sé, Endesa Energía Sociedad Anónima, imaginaros. Podríais elegir aquí si dispone de garantía de origen. Esto es cuando lo que te dicen es que tu energía proviene de fuentes renovables. Hay algunas que digamos, no son productoras 100% renovables, pero sí que compran la misma cantidad de energía renovable en el mercado mayorista y entonces te dan un certificado de garantía de origen. Pues aquí elegiría si no, tampoco es muy relevante, en este caso no.
y meterías el dato del año sumando tus facturas del año anterior. Pues 120.000 kilovatios. Bueno, pues ya directamente la calculadora ha mirado cuál es el factor de emisión para esa comercializadora y en este caso es 0,26. Esto también nos sirve pues, para ver, ¿no? Pues por ejemplo, si hubiéramos elegido pues otra comercializadora, como por ejemplo, a ver si encontramos alguna, yo qué sé, Ecoluz. No, Ecoluz, mira, pensaba que era Eco, pero Ecoluz no. Tiene también 0,26, pero pues si elegimos, a ver si vemos alguna aquí. Goyener. Pues Goyener, por ejemplo, que es de energía renovable, pues el factor de emisión es 0, ¿vale? Aquí también lo podemos ver, con lo cual emisiones de electricidad nos disminuyen. ¿Por qué? Porque hemos contratado nuestra electricidad a una comercializadora verde, ¿vale? Vamos a poner aquí una que... A ver, ahora van a ser todas verdes. Ok. Vamos a poner una que... A ver. Bueno, vamos a ver. Bueno. Vamos a volver a Endesa, que sabemos que Endesa... Vale, para que nos salga algo aquí en el resultado. Endesa, 0,26. Con lo cual, metiendo estos datos, tendríamos, todo lo que hemos metido hasta ahora, tendríamos alcance 1 y 2, que es el mínimo, como os decía al principio. E iríamos a esta hoja de resultados. Nombre, provincia, el año de cálculo, y aquí tendríamos emisiones directas, que serían las de, en este caso, las de alcance 1, pues que tendríamos 139 toneladas. Emisiones indirectas, que serían de alcance 2, 31 toneladas, ¿vale? Con lo cual tendríamos ya aquí nuestro desglose. Si queremos ver dónde tenemos o cómo se distribuyen, bueno, pues tenemos un porcentaje muy alto, con los datos que hemos metido, que sería el 75%, transporte por carretera, un 9% funcionamiento de maquinaria, y pues por la aplicación habíamos dicho que era un fertilizante orgánico, lo que habíamos, los excrementos de gallina, lo que habíamos utilizado como fertilizante, pues un 0,5. Electricidad, pues tendríamos 31 toneladas, ¿vale? Aquí podríamos ver el desglose. Como os decía antes, si hubiéramos metido datos de años anteriores, pues aquí nos aparecerían los datos y podríamos ver la evolución. Esto sería alcance 1 y 2, que es el vino. Alcance 3 sería algo ya más complejo y yo creo que eso ya sería para cuando hagamos el nivel avanzado. El concepto es el mismo, es decir, la base es la misma. Necesitamos saber definir esas actividades y necesitamos conocer cierta información de esos servicios, de esos productos, para poder incorporarlo a nuestro cálculo. Y hasta aquí lo que os quería contar. Dudas, cuestiones y demás, pues encantado. Espero que no haya sido muy árido. Todo lo contrario, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la explicación. Abrimos, como bien dices, el turno de preguntas por si alguien, alguna bodega nos quiere trasladar alguna consulta, cuestión que... Aquí lo importante, lo que os decía antes, bueno, perdón, se me ha desconectado un momento, no sé si habéis preguntado algo o no. Sí, no, justo, te quedaste congelado, sí. Ah, vale. No, este tipo de herramientas está muy bien además para experimentar. Es decir, aquí lo importante es que brujuleéis vosotros, que veáis y que no solamente digáis, vale, ¿cuál ha sido mi huella de carbono hace el año pasado, ¿no? Que a lo mejor ahora es un poco
complicado porque no tenéis los datos. Ahora, lo habitual, yo con las empresas, con algunas con las que hemos trabajado en este sentido, pues, o sea, los datos están o no están, o están pero no se sabe dónde. Entonces, es importante ir reflexionando sobre eso para poder calcular. Pero que también nos sirva para ver qué pasaría si, ¿no? Es decir, oye, si yo hiciera esto o si yo en vez de esto tuviera esto, ¿qué pasaría? Y lo enlazo un poco con lo que comentaba Norberto al principio, ¿no? De esas ayudas que plantea el IGAPE de economía circular, porque si os habéis fijado, pues ahí hay algún tema de mejora de procesos, mejora de eficiencia energética, pues la mejora de eficiencia energética nos va en el menor consumo de combustibles fósiles. Y el menor consumo de combustibles fósiles, como habéis visto, está directamente relacionado con nuestras emisiones y con el alcance 1. Entonces, ahí tenéis un punto. Cosas sencillas para disminuir las emisiones, pues con el alcance 2, contratar una comercializadora de energía verde. O que os garantice que es de energía, que es proveniente de energía renovable. Los precios suelen ser los mismos, muy similares, y bueno, pues a lo mejor no es la parte principal de vuestra huella de carbono, que no lo creo, pero oye, si quitáis 20 toneladas, quitáis 20 toneladas. Es decir, son formas en las que podéis ir disminuyendo. En muchos casos, aquí el quiz está en las emisiones de alcance 3, en todo lo que es la cadena logística, que también enlaza un poco con la parte que comentaba antes Norberto. Bueno, pues hay una parte que a lo mejor si hacéis distribución propia, pues podéis mejorar por esos procesos de eficiencia, pero en otros casos, pues a lo mejor hay que buscar alianzas, hay que buscar colaboraciones con esas entidades con las que se gestionan esa parte de distribución que sería alcance 3. Es ir viendo, ¿vale? Es ir teniendo un poco claro cuál es vuestra cadena de valor y a partir de ahí ir viendo cómo se puede, cómo pueden impactar las distintas actividades, las distintas acciones que podéis llevar a cabo. Y quizás ahí el primer paso también es el que hoy estamos poniendo encima de la mesa o el que estás tú poniendo encima de la mesa, que es el saber, el diagnosticarnos de alguna manera, saber qué impacto tenemos para empezar a poder llevar a cabo medidas más ambiciosas o que realmente conocer el impacto que esas medidas puedan tener. Primero tenemos que saber qué impacto tenemos y qué impacto generamos y medirlo. Entonces ahí sí que yo creo que el siguiente paso es que todos quizás con toda esa información que tú nos has avanzado, que ahí también es complejo, ¿no?, de disponer de todos esos datos para que al final mecanizarlos y pueda tener, como hemos visto también, su cierta complejidad, pero la primera parte es tener identificados esos datos, esa información que nosotros necesitamos para poder mecanizarlos en esta calculadora y obtener esa información. Por lo tanto, creo que quizás parte de los asistentes lo que necesitan ahora es identificar probablemente esa información, esos datos que son necesarios para empezar a realizar ese cálculo, por lo que probablemente te emplacemos a una segunda o te invitemos a una segunda reunión con todos nosotros, Eduardo, porque ha sido tremendamente útil. Como decía además al principio, va a ser y es un primer paso para seguir avanzando en ese programa de sostenibilidad que estamos diseñando, estamos finalizando ya su diseño y para impulsar realmente el desarrollo sostenible en nuestras empresas y en particular en este sector que es el vitivinícola. Agradecidos, ya digo, y emplazarte ya a una siguiente, ya digo, reunión. Como a todos les he hablado también de otra iniciativa, quisiera aprovechar para compartir un pequeño vídeo. Con todos vosotros voy a dejaros una presentación de Anchor Store.
Bueno, espero que este primer avance, como os decía, vamos a hacer una presentación de lo que en sí es y el alcance que pueda tener este marketplace. Es una manera de internacionalizaros y de también acceder a un canal online. Por lo tanto, vemos la digitalización y la internacionalización de la mano y por lo tanto ponemos esta iniciativa a vuestro alcance, que como os digo, realizaremos esa presentación incluso con las personas que están ahí al frente, con Anchor Store directamente, para que podáis incluso trasladarle vuestras consultas y vuestras dudas. Y ya por mi parte nada más, agradecer a todas las bodegas que habéis participado en este obradoiro, que seguís participando porque como decía al principio, este es un punto y seguido para seguir trabajando en estas iniciativas y en otras muchas que como veis con intención de aprovechar esas ayudas que hoy Norberto nos ha avanzado. Muchas gracias a todos, muchas gracias Eduardo y muchas gracias a todos vosotros por haber participado en este obradoiro. Un placer. Gracias.